pero se trajo la luna dibujada en un pañuelo que un día colgó en mi cuna. En esta entrevista de Tejo la Palabra, por nuestro derecho a fantasear, le preguntamos a la periodista Lil Rodríguez qué significa para ti la muñeca y sus juegos. La muñeca es una representación simbólica muy hermosa y es inherente a las niñas y a los niños también. En nuestros pueblos no hay mayores diferenciaciones en eso. Nosotros en casa con mis hermanos aprendimos a jugar con muñecas y aprendimos a jugar con trompos y con papagayos. Además, nos criamos en un estado absolutamente muñequero como el estado Sucre. ¿Desde cuándo está atraída Lil Rodríguez o está unida a la muñeca de trapo? Yo soy hija de padres orientales y fundamentalmente mi madre, que era de Cumaná, del estado Sucre, con lo que implica una muñeca de trapo en el estado Sucre. Por gracia de Dios y de la ancestralidad, pudiéramos decir, en Sucre hay una inmensa tradición de muñecas de trapo, además sin distingos de color. Entonces, yo estoy atraída por la muñequería de trapo desde mi más tierna, vamos a decir así, desde mi más tierna infancia en Cumaná, en el estado Sucre, al cual añoro. En este periplo de sueños, de fantasear con las creatividades de las muñequeras del pueblo, ¿cómo consideras a una muñeca de trapo? Una muñeca de trapo es una proyección de lo que somos como pueblo. Una muñeca de trapo es sentir al país en nuestras manos. Y cuando digo nuestras manos, no estoy hablando solo de las mujeres, estoy hablando del pueblo venezolano. Una muñeca de trapo es una teoría de Lenin, ¿sabes? Es el proletariado. Una muñeca de trapo es la mayor belleza en medio de la pobreza, gracias a Dios y a la diversidad cultural, que nos enseñó que una muñeca de trapo era el sumum, era más que una muñeca fabricada en industria. Ahora, ¿qué opinas del amor que le tuvo el cantor del pueblo Ali Primera a las muñecas, sumado pues a una lucha política y cultural? Ciertamente, Ali Primera visibilizó el amor hacia las muñecas de trapo, las acercó más al pueblo venezolano a través de la música y lo hizo a través de un personaje protagónico que es Zobeida Jiménez. Logramos entender que Ali, a través de Zobeida, cantándole a ella, le cantó a la multitud de muñequeras y de muñequeros que hay en toda la nación venezolana, porque además tanto el accionar de Zobeida como el de la mayoría de las muñequeras y los muñequeros está unido a una lucha de preservación cultural, a una lucha de identidad cultural y por lo tanto una lucha social y hasta política. Y de ahí la importancia de este tema de Ali Primera y no dudamos de la intencionalidad que el cantor de la Patria Buena tuvo al centrar en Zobeida el accionar de ese tema legendario. ¿Cómo calificas el oficio de Zobeida Jiménez, la muñequera de espíritu del Estado portuguesa? Zobeida Jiménez, uno dice que fue una muñequera y yo creo que nos quedamos cortos. Zobeida fue una revolucionaria. Zobeida revolucionó, no solo desde la muñequería. Zobeida, desde la muñequería, visibilizó la militancia del artesano venezolano
en la construcción de la patria que queremos. Ella, es mi concepto, utilizó, usó, propició, póngale el verbo que usted quiera, pero ella ayudó con su arte y con su oficio, que era el oficio y el arte de miles, y lo sigue siendo, a que el proceso revolucionario en Venezuela fuera diverso, amplio, militante y comprometido. Así que yo creo que Zobeida se le escapó a la muñequería para inscribirse en el campo universal de lo que es ser revolucionario. ¿Se puede cambiar o transformar un modelo de vida individual o colectivo en una sociedad? Es decir, por medio del arte de la muñequería, ¿valdría el intento? Bueno, para cualquier observador de la historia y de la crónica venezolana, se pueden dar cuenta de que siempre ha sido así. Todos los procesos de transformación de los modelos de vida, individual o colectiva, como lo quieran llamar, se han dado por medio del arte y de la cultura. No hay revolución si no hay una revolución cultural. Lo decimos hoy y eso se dijo desde la Comuna de París. ¿Que valdría el intento? Claro que valdría el intento. Siempre ha estado el intento y en algunas etapas de la historia del mundo y de nuestro país, ese intento ha sido válido. Vaya Simón Bolívar por delante, Sucre por delante, Simón Rodríguez por delante. Es decir, se puede cambiar y transformar un modelo de vida individual no por el arte de la muñequería, sino por el arte del artesano, y ahí valdría mucho la pena evaluar lo que significa arte y lo que ahora llaman artesano o artesanía. Pero eso es una diatriba que le dejo a ustedes. ¿Cuáles canciones o títulos de obras literarias conoces que estén relacionadas o aunadas a la muñeca de trapo? En realidad, la que más me ha impactado, y la tengo en mi casa y es de mi cabecera, es la vida privada de las muñecas de trapo de Aquiles Nazoa. Creo que es fundamental esa obra porque Aquiles la alimentó con sus muñecas de trapo. Y si la literatura y la artesanía, el arte de hacer muñecas de trapo, se fundieron en esa obra, bendita sea la creación, la verdad. Aparte de la presencia de una muñeca en el baile de la calenda del estado Trujillo, o digamos en Semana Santa, la presencia del muñeco simulando a un Judas, ¿qué otra tradición o manifestación cultural está presente en la muñeca? Claro, claro, hay tradiciones en las que aparecen nuestras muñecas de trapo y posiblemente haya manifestaciones que todavía no han sido todo lo visibilizadas que tienen que ser. Pero en el municipio Plaza y en el municipio Zamora del estado Miranda, es decir, en Guarenas y en Guatire, está la tradición de la parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire, que es además Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, certificado por la UNESCO. El protagonismo en esa tradición, en esa manifestación de tradición, es una muñeca de trapo, porque María Ignacia, cuando ve que su hija Rosa Ignacia está enferma, le ofrece la promesa a San Pedro de que le cure a su muchacha y ella saldrá a bailar con la niña en los brazos. Y eso lo cumplió porque la niña se curó. Pero cuando María Ignacia fallece, su esposo, Domitilo,
se encarga de continuar aquello y sigue cargando la niña. Y cuando Domitilo fallece, el resto de los esclavos y de los negros de la zona se encargan de continuar la tradición. Y ya no está Rosa Ignacia pequeña, entonces pasa a ser ella simbólicamente a través de una muñeca de trapo. Imagínate la belleza de esa manifestación cultural. Yo no sé si haya otra manifestación ante la UNESCO que lleve muñecas de trapo, pero por lo menos Venezuela ya tiene dignificadas y visibilizadas culturalmente en el mundo las muñecas de trapo. Una maravilla, desde Guarenas y desde Guatire. ¿Tuvo Lil Rodríguez algún encuentro con Sobeida Jiménez o con la muñequera Amada Rojas Vargas del estado Sucre? Conocí a Sobeida y la conocí muy bien. Sobeida estuvo con nosotros. Con nosotros hablo de un colectivo importante. Cuando se fundó la primera comuna, vamos a decir, la primera comuna. Ahí en lo que había sido PDVSA, en Gramovens, el Fabricio Ojeda. Ahí estuvo Sobeida, ahí estuvo Guaraguao, ahí estuvo Aurita Urribarri, ahí estuvo Pilar Luengo, ahí estuvo el arte de Uncas Montilla haciendo las caricaturas y pintando murales. Ahí estuve yo como periodista en ese primer intento del núcleo de desarrollo endógeno, Fabricio Ojeda, el primer núcleo de desarrollo endógeno de todo nuestro país. Y ahí estuvo el comandante Chávez. Y Sobeida, con aquella alegría y con su muñeca a cuestas, enseñó a aquella comunidad de Catia a fabricarlas, a quererlas, a amarlas, a darle su puesto en la historia y en la crónica cultural de nuestro país. Me vi con Sobeida muchas veces y además me tocó cuando a Sobeida en la gobernación del Estado portuguesa le quitaron el estipendio económico que le correspondía como cultora, una historia bastante oscura y que hay que saldar, por supuesto, pero que nadie salda. En cuanto a Amada Rojas, la hija de Berta Vargas, es decir, en mi casa se estuvo muy cerca de Berta Vargas. Yo soy hija de una insigne maestra de Cumaná y además nosotros nos criamos en casa, en Cumaná, con esa cultura y con ese amor. Mamá nos inyectó a sus hijos en las venas el amor a Sucre, el amor a Bolívar, el amor a nuestros poetas, el amor a nuestros cantores, el amor a nuestros creadores. Y entre nuestros creadores estuvo siempre Berta Vargas. No conozco a Amada, pero conozco la obra de su madre. Me parece significativo. Decía el poeta cubano José Martí que no todos los juegos son tan viejos como los de las muñecas. Quizás pudiéramos nosotros decir que exaltamos con este trabajo la memoria ancestral de las muñecas a través de la memoria de los abuelos, las abuelas. Pero a su vez el poeta maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa apuntaba que era preciso acabar con la costumbre de considerar como profesiones bajas a las artes manuales. ¿Qué cree Lil Rodríguez de estas aseveraciones, a sabiendas de que aún no se tenga pues en nuestro arte a las muñequeras como una profesión u oficio digno de estudios en nuestras instituciones de formación cultural en el país? José Martí habla de un juego viejo. Yo prefiero decir que se trata de un juego o de una tradición lúdica ancestral. Es que no pasa, no es vieja, es ancestral y es hermosa. En cuanto al maestro Prieto Figueroa,
toda la razón para él, siempre la tuvo el maestro Prieto, porque fue uno de esos educadores que no educó enseñando en la pizarra, que sí lo hizo, pero es que predicó con su ejemplo. Y cuando Prieto Figueroa llama a reivindicar las artes manuales, le está dando la mano a otro inmenso maestro venezolano como es Simón Rodríguez, quien abogó eternamente por la necesidad de que la escuela se volviera una práctica, de que las manos fueran utilizadas junto a la creatividad y junto a la inteligencia. Entonces, es un aporte muy valioso y eterno el del maestro Prieto y de la mano pues del maestro Simón Rodríguez. Es ancestral y como ancestral tenemos que traerlo permanentemente al presente. Este tema hermoso, hermoso de las muñecas de trapo. Ya para terminar, quería decirte que en esta lucha por elevar y exaltar el gran valor que tienen las muñecas de trapo, los muñecos hechos por nuestras muñequeras, nuestras abuelos, andamos en la búsqueda de decretar el Día Nacional de las Muñecas de Trapo, el 2 de febrero, en honor a nuestra muñequera de espíritu Sobeida Jiménez. Y con ellas homenajear y celebrar a todas las creadoras y creadores, a todos nuestros soñadores y soñadoras que hacen con sus manos y su pensamiento extraordinarias obras de arte, extraordinarios trabajos manuales. A todos, por supuesto, pudiéramos nosotros pues declararlos patrimonio cultural. Pero me gustaría preguntarle a Lil si pudiera nombrarnos algunos muñequeros o muñequeras que considere sean nombrados como patrimonio cultural de Venezuela por el trabajo que se hace, independientemente pues sean personas digamos individuales o colectivos, sabiendo que todos para nosotros efectivamente deben ser patrimonios culturales de nuestro país. Ciertamente me pregunta nombre de muñequeras que puedan ser elevadas a patrimonio cultural. Yo sugeriría que en lugar de nombrarlas por nombre y apellido, se elevara la muñequería de trapo a la categoría de patrimonio cultural venezolano. Y ahí englobaríamos a muñequeras y a muñequeros diseminados por todo el territorio nacional. Porque, ¿cómo decir que uno es mejor que otro? Si cada uno se especializó en una técnica, en un tipo de relleno, en personajes, ¿saben? Entonces, ¿por qué no englobarlos en un solo amor, diría yo, y proponer a la muñequería de trapo como un patrimonio cultural venezolano?